ver y que se encuadra dentro de las narrativas de odio, de violentas que abundan en redes sociales, que tienen que ver con difundir información personal de usuarios orientadas al hostigamiento, ¿no es cierto? Te dan tu quit, tu nombre, el lugar donde trabajás, el jardín al que van tus pibes, y muchas veces, y creo que es lo más preocupante, esta práctica deja la calle online y pasa a la calle offline, ¿no? Con amenazas, con pasacalles, con mucho más hostil y trascendiendo al mundo no virtual. Este tema salió en una nota muy interesante que la súper recomiendo, de la revista Crisis, que publicó una investigación sobre estos amedrentamientos, estos doxeos que realizan los usuarios libertarios en Twitter. La nota se llama Patotas Digitales y bueno, es una investigación conjunta, entiendo, del medio. Para hablar de esto nos comunicamos con Mario Santucho, que es sociólogo y editor de la revista Crisis. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saludan Yair Sibel y Julio Martínez desde la Radio de Madres. Hola Yair, hola Julio, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, comentaba que leímos la investigación, el análisis, porque la verdad es un trabajo que entiendo que les llevó un tiempo. Quisiera primero que nos cuentes cómo surge la iniciativa de empezar a indagar en este tema y cómo se desarrolló la investigación. Bueno, nosotros desde la revista Crisis venimos desarrollando ya hace un tiempo un equipo de investigación política, que es un grupo, un colectivo de gente que nos estamos como formando e intentando llevar adelante investigaciones en profundidad sobre cuestiones que tienen que ver en general con dinámicas del poder y que necesitamos conocer, ¿no? Que necesitamos entender para, ya sea o enfrentarlas o en este caso, por ejemplo, encontrar formas eficaces de defendernos, de protegernos, de cuidarnos respecto, en este caso, la violencia que ejerce hoy por hoy el oficialismo, digamos, ¿no? Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, en dos experimentos distintos. Uno, el mapa de la policía, sí, que es una plataforma digital también, una red de organizaciones de derechos humanos, de movimientos sociales, de personas, también de ciudadanos y ciudadanas comunes que están participando de esta experiencia y desde donde estamos monitoreando la represión estatal sobre la protesta. Pero además, en este caso, también desarrollamos una plataforma que se llama Radar, Registro de Ataques de la Derecha Argentina Radicalizada, en donde estamos intentando seguir de cerca, sistematizar y recopilar y analizar los ataques que se van sucediendo, un poco desde lo que fue el atentado contra la vicepresidenta hace un par de años hasta acá. Hemos venido siguiendo muchos tipos de ataque, ¿no? A símbolos de los derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, a diversidades sexuales. Hemos ya publicado 2 investigaciones sobre el tema y lo que hemos detectado en las últimas semanas, en los últimos meses, desde que Milei y el gobierno actual llegó efectivamente a la Casa Rosada, la intensificación de esto que ya venía sucediendo antes y que vos bien definías como los doxeos, ¿no? Es una violencia digital que ahora está teniendo nuevas manifestaciones y que incluso está llegando hacia los domicilios de las personas que están siendo atacadas, ¿no? Sí, ayer leía el testimonio de una usuaria de Twitter que entiendo que fue fuente también de la nota, no tiene su identidad pública en la red social, pero que hablaba incluso de un hostigamiento que llegó hasta que gente se le acercara en la calle a amedrentarla. Quería preguntarte por estas prácticas, cómo se materializan más allá de las redes y si hay alguna técnica para oponerse a esto, ¿no? Si el día de mañana revelan dónde van tus pibes al colegio o dónde laburás contra tu voluntad, ¿qué herramientas tienen las personas agredidas? Bueno, mira, nosotros lo primero que estamos tratando de hacer es entender un poco lo que te decía, ¿no? Cómo proceden y ahí entonces estamos viendo cómo es el mecanismo de ataque efectivo, que como bien vos definías se llama doxeo, empieza como un doxeo, que es básicamente publicar en las redes los datos privados, personales, familiares. Hay algunos casos en los cuales han también publicado los casos de los padres
personas mayores en las redes y ponerlos a circular en todo este universo, digamos, bastante potente de los libertarios, en los cuales empieza el hostigamiento, digamos, ¿no? El segundo elemento que nosotros vemos como bastante común, o por lo menos que estamos viendo en varios casos, es que están atacando por ahí no solo a personas públicas más conocidas, más orgánicas, a políticos, ¿viste? En su momento, por ejemplo, Victoria Donda, varios han sufrido estos tipos de ataques, Ofe Fernández, pero en este caso están, desde que asumieron el gobierno, han empezado a atacar a gente más, si uno podría decir, suelta, digamos, ¿no? Por este caso que vos decís, por ejemplo, que es una persona pública que ha denunciado en sus redes este ataque, que se llama Yelén y que es tarotista y que utiliza sus redes, por ejemplo, para realizar space sobre la materia y demás. Y bueno, y a ella la han intentado acallar, hay otras personas que también han logrado acallar finalmente, y son en general tuiteros también, gente que tiene cierta influencia en las redes sociales y que tienen en común que han empezado a cuestionar al gobierno, y lo han empezado a cuestionar desde posiciones que no son las más habituales. Creo que eso es lo que están buscando ellos, gente que se empiece de alguna manera a rebelar contra las atrocidades de este gobierno y lo haga desde un lugar más, uno podría decir, menos organizado, más espontáneo, más inesperado, y sobre ello se empiezan a atacar. Y lo tercero que estamos viendo es este pasaje ya no solo del hostigamiento digital, sino también llegar a cierto hostigamiento físico, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ellos, al tener la dirección, publican en algunos sitios, por ejemplo en Marketplace, ¿no? Y en Facebook habitualmente publican convocatoria a gente. Por ejemplo, un ejemplo concreto es, y que está bastante repetido en varios casos, es decir, bueno, yo estoy vendiendo mis electrodomésticos y mis muebles porque me estoy yendo del país y mañana ya tengo el pasaje y no pude vender la heladera. Como sé que la cosa está mala, el que quiera, el que primero que llegue, venga y le doy la heladera. Y entonces le mandan gente a la casa, le tocan el timbre a la persona y le dicen venga a buscar la heladera. Y cuando él le dice no, pero acá no hay ninguna heladera, los vuelven a instigar desde la cuenta, digamos, diciendo sí, yo estoy adentro, te estoy mirando, sos un boludo, mirá, te viniste. Entonces están provocando esto a otras personas. A Yelén, por ejemplo, han convocado a gente pagándole para que ponga un pasacalle frente a su casa, ofendiéndola, digamos, en clave, ¿no? De una manera que solo ella conoce. Grafitis, bueno, a otra persona le enviaron por Mercado Libre, le enviaron una caja con gusanos. Mira. Y con tierra, ¿no? Bueno, cosas así que en principio están generando, también se lo han mandado a los padres. O sea, hay momentos de agresiones y de un bardeo bastante intenso y bastante complicado. ¿Cómo hacemos para defendernos de esto? Yo creo que lo primero es tratar de darlo a conocer de una manera que sea consistente, de una manera que pueda, por ejemplo, señalar a los responsables. Eso es lo que estamos haciendo con esta investigación. Estamos señalando concretamente a quienes han participado de esto, haciéndolo de una forma que no proyecte el objetivo que tienen ellos, que es generar miedo para que la gente deje de cuestionar al gobierno. Entonces tenemos que hacerlo, primero, ponerlo como un problema colectivo, como un problema social, que es lo que no pasa, porque como es en las redes digitales, habitualmente el agredido queda con esto como individualizado y tiene que decidir qué hacer solo. Entonces lo primero es tratar de ponerlo en común, ver de juntarse para generar un conocimiento sobre el tema y a partir de ahí producir una denuncia pública y exigir, en este caso, a la justicia y a las instancias de gobierno que tengan la voluntad de defender ciertos parámetros democráticos, de que actúen sobre estas personas que están ejerciendo violencia y públicamente, y son bastante visibles. Estamos hablando con Mario Santucho, sociólogo y editor de la revista Crisis, sobre este fenómeno del doxeo que ya trascendió las redes sociales. Nos hablaba de amenazas con pancartas, de gente que te manda gente con esta estrategia de marketplace, de cajas de gusanos. Te sumo algo más, Mario, que me parece
bastante pertinente. Una reflexión y después una pregunta. La primera reflexión, se me ocurre, tiene que ver claramente con la orfandad, la ausencia de regulaciones de lo que sucede en las plataformas de redes sociales por parte del Estado. Digo, en Twitter podés ver desde un asesinato hasta videos pornográficos, no hay ningún tipo de control de los estados y son empresas que no son imparciales, que tienen un claro posicionamiento político. Creo que ahí hay una deuda grande del campo popular de ir a discutir qué pasa con las plataformas. Y la otra reflexión que te pregunto y te comparto tiene que ver con el nuevo financiamiento a los servicios de inteligencia y en cómo se vincula esta idea del doxeo con la caja millonaria que va a manejar Santiago Caputo, quien se presume que es uno de los cerebros detrás de este ejército de trolls y doxeadores. Bueno, eso es respecto a lo primero, es una discusión que por supuesto que hay que tener, como bien decís, que tenemos que ver cómo se desarrolla. En Brasil, por ejemplo, donde gobernó Bolsonaro y ya durante 4 años esto se desplegó con mucha fuerza, ni bien asumió Lula, se constituyó una comisión para discutir y presentar un proyecto de ley al respecto, que lo llevó adelante Manuela Silva, que es una compañera de allá que viene también sufriendo este hostigamiento y demás. Pero es una discusión compleja. Porque, está en juego también el tema de la libertad de expresión, está en juego el tema de cómo se puede hacer, qué significa darle capacidad de regulación al Estado y que eso implique también, que eso sea democrático, digamos, ¿no? Y que no sea también utilizado políticamente, porque después, digamos, le pueden censurar la cuenta a Trump. ¿Cómo se llama? Trump, pero también se la pueden censurar a todos los que defienden de alguna manera a Palestina. Entonces, es una pregunta compleja esa, ¿no? Pero ya funciona de facto eso. De hecho, hay cuentas a las que le ponen cuenta financiada por el Estado ruso. Exacto. Bueno, por eso. Entonces, hay que tener cuidado cuando pedimos regulación estatal, hay que ver cómo hacemos para que después eso no se nos vuelva. Pero bueno, es una discusión compleja, ¿no? En realidad esa regulación que vos decís es la que hace el mismo Twitter, en fin. Es toda una discusión o X. Lo segundo, a mí me parece que lo que tenemos como desafío grande, tratar de entender y de construir, digamos, a través de la investigación periodística, política, militante, como querramos llamarle, encontrar las evidencias. Obviamente que esto también tiene que ser una tarea judicial, pero como sabemos tampoco podemos depender, en este caso, del Poder Judicial, con lo cual es una tarea que tenemos que también desarrollar nosotros y organizarnos para eso. Por eso estamos tratando nosotros de hacer eso, tratar de encontrar las evidencias de este vínculo entre estas patotas digitales, como les llamamos, y que ejerce una violencia paraestatal, a diferencia de la represión, por ejemplo, sobre la protesta, que es claramente llevada adelante desde la fuerza de seguridad, pero que sin embargo están articuladas. Las patotas digitales están articuladas de alguna forma que tenemos que descubrir, que tenemos que tratar de probar, no porque tengamos criterios judiciales nosotros, sino para tener fuerza también en la denuncia y capacidades de desmontar estas estructuras o estas voluntades, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos? O sea, ¿cómo construir ese camino de cuáles son los vínculos efectivos entre estas patotas y, bien como vos decís, un sector del gobierno que no solo retóricamente en sus redes permanentemente empuja esto o estimula este tipo de violencias, sino que tenemos muchas como se dice, no te lo puedo probar, pero estoy seguro. ¿Cómo es que la frase? Evidencias. No te lo puedo probar, pero no tengo dudas, ¿no? Total. De que hay muchos vínculos entre ese sector del gobierno que, como bien vos decís, encabeza Santiago Caputo, pasando por la Secretaría de Comunicación Digital, en donde están el Gordo Dan, digamos, y Parisi, y está también John Doe, Juan Romo, Doe, ¿no? Romo. Agustín Romo, y está total. también Agustín Romo, que nosotros sabemos, y eso lo tenemos probado, investigado, que formaban parte de estas patotas el año anterior, hace 2 años, desde el 2021 que empezó esto con fuerza,
antes de ser funcionarios y que mantienen relaciones luego de ser funcionarios con estos grupos más inorgánicos que nosotros identificamos como, ellos se llaman KFC, y que, bueno, son varias personas que ahí también en la nota comentamos quiénes son, y que tienen vínculos inorgánicos. Bueno, la pregunta es cómo logramos, es difícil, pero bueno, generar estas conexiones entre, en este caso, la nueva CIDE o la AFI, ya venía funcionando de alguna manera así, con los fondos reservados, si hay un financiamiento efectivo de esta manera, si no están así. ¿Cómo se dan estas discusiones? Nosotros también detectamos, por ejemplo, lo interesante es que cuando publicamos esta denuncia, empezó también cierta interna entre ellos, porque hay una discusión entre ellos de sectores que bancan esto, aunque no públicamente, pero vos te das cuenta que lo bancan, y otros que lo condenan. Entonces, bueno, son todas dinámicas que se generan a partir de que uno empieza a politizar estas cuestiones, que son bien interesantes, pero que tenemos que tener la capacidad de hacerlo. No solo escandalizarnos. A mí me parece que lo importante es no quedarnos en la escandalización y en la angustia o en el pánico, que es lo que suele suceder, sino que esto sea una manera de mostrar que tenemos que colectivamente generar las formas, los mecanismos, las articulaciones, esto que estamos haciendo ahora, de pensar, de difundir, para desarmarlo, para defendernos en primer lugar, para cuidarnos, para encontrar las formas de desactivar esta violencia, que hay formas, y después también para generar un contraataque que nos permita desarmar, o que paguen, digamos, esta gente la violencia que está llevando adelante, que es la justicia. La nota se llama Patotas Digitales Libertarias, salió en la última edición de la revista Crisis. Honestamente te recomiendo que la leas, que te compres la revista Crisis, que todavía sale en papel y es un producto hermoso. Y agradecerte a vos, Mario, por tu tiempo y por esta comunicación. Muchísimas gracias a vos y al equipo y a la radio, y un saludo para la audiencia. Y como decís, bueno, para nosotros también es fundamental que se interesa y que si puede ser un aporte, que compre la revista, que puede ser, como decías, en formato papel o también puede ser en formato digital. Ahí en revistacrisis.com.ar pueden encontrar todas las maneras para conseguirla. Muchas gracias, Mario. Hablábamos con Mario Santucho, sociólogo, editor de la revista Crisis, que publicó esta interesantísima investigación sobre lo que es el doxeo. Nos vamos a la agenda deportiva. Nos queda agenda deportiva todavía, lo que es el prolífico mundo del deporte.